Que Dios te bendiga. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 10. Dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Estamos viendo el tema de Cristo, y hoy toca ver la humillación de Cristo, y lo vamos a ver en varios segmentos para ir analizando y explicando bien este maravilloso tema. Hasta ahora hemos concluido que Cristo es Dios, pero ¿cómo explicar de qué forma Jesús realizó su ministerio? ¿Por qué ese Dios fue revelado en términos humanos? ¿Por qué testificaron sus primeros discípulos que le vieron, le tocaron y convivieron con él, si a Dios nadie le ha visto jamás? ¿Por qué debería Dios tomar el lugar del hombre y pagar por el error humano? Tal vez a manera de resumen podríamos preguntar: ¿por qué Dios se hizo presente como hombre en la historia de la humanidad? Estas preguntas las responde la Escritura, pero cuidémonos de preguntar: ¿cómo lo hizo? Esta última cuestión es la que verdaderamente nos interesa, porque es la que Dios quiere revelarnos. Tratar de explicar cómo ha hecho Dios esto o aquello está fuera de nuestras posibilidades. Dios no está interesado en satisfacer nuestra curiosidad. Lo que sí le interesa es satisfacer nuestra necesidad de salvación. Para comprender este asunto, citaremos algunas respuestas que se han formulado para responder a esta cuestión. El Padre nació como Jesucristo, viniendo a ser así Hijo, y que el Padre murió y se levantó de entre los muertos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres aspectos de Dios, así como el sol es brillante, caliente y redondo. Es lo que dijo Sabelio en el siglo III después de Cristo. Pero decir que hubo primero un Padre, después un Hijo y más tarde un Espíritu Santo es negar que mientras hay un Padre hay también un Hijo, o mientras hay Hijo hay también un Espíritu Santo. Esta respuesta resuelve un problema. Puede decirse intelectual, pero no responde a los requerimientos de las Escrituras según el Nuevo Testamento. El Hijo habla con el Padre y era movido por el Espíritu Santo. Otros han dicho que Jesús era hombre, nacido de la Virgen María, y que en él había un poder impersonal que venía de Dios. Creían que este poder descendió sobre Cristo en el bautismo, o según otros, después de su resurrección de entre los muertos. Estas ideas han sido rechazadas por la cristiandad desde los tiempos antiguos. Pero, ¿qué es la humillación de Cristo? Trataremos de explicarlo en 4 aspectos. El Hijo decidió no usar sus cualidades divinas, pero sin dejar de ser Dios. Eso se refiere al despojamiento. Segundo, el Hijo tomó una naturaleza humana sin dejar de ser Dios, pero siendo al mismo tiempo un hombre con todas sus
limitaciones. A esto se le llama la encarnación de Cristo. El tercero, el Hijo se sometió a las reglas de la ley de la humanidad. Y el cuarto, el Hijo sufrió y pagó las consecuencias del pecado del hombre, aunque Él nunca cometió pecado. Estamos hablando de Él, de Cristo, muerte vicaria. Ahora, para estudiar estos aspectos, escudriñemos la Escritura. Leímos Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 10. Aquí, en el versículo 6, cuando dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Usted qué entiende en forma de Dios? Que tiene naturaleza divina. La palabra forma en el idioma griego quiere decir de la misma naturaleza, no quiere decir parecido o muy parecido, sino iguales. En sí el texto afirma que Jesucristo es Dios. El versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra clave se dice, se despojó a sí mismo. ¿En qué aspecto de la humillación podemos entenderlo? Primero, decidió no usar sus cualidades divinas. El segundo, el Hijo tomó naturaleza humana. El versículo 8 dice que se sometió a la humanidad, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y sufrió y pagó las consecuencias. Se podría decir, la primera parte habla de Cristo en su cualidad humana, no decidió usar la divina. El segundo, el Hijo tomó naturaleza humana. ¿Sí? Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. La Escritura dice que a Dios nadie le vio jamás y que el hombre no puede ver a Dios y vivir. ¿Dónde lo dice? Éxodo capítulo 33, versículo 20. Dice así: dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, ¿qué hizo el Hijo para tomar el lugar del hombre y convivir con los seres humanos? Filipenses 2:7, se hizo semejante a los hombres. Esto no quiere decir que Cristo dejó la forma de Dios, sino que siguió siendo Dios. Dios se hizo hombre. San Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que estuve contigo antes de que el mundo fuese. Cristo tenía gloria antes de que hubiera sido concebido. Podemos decir que Cristo dejó su gloria, no su divinidad. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo era rico. Cristo se despojó de su riqueza. Decimos que Cristo dejó. Es muy difícil explicar hasta qué grado el Señor dejó o renunció a su gloria, poder y atributos. Pero basta decir que Cristo se humilló,
se despojó a sí mismo, es decir, nadie lo obligó a dejar nada. Él voluntariamente renunció a su divina majestad hasta que el Padre lo exaltara. Cristo se despojó de sus atributos lo suficiente como para poder convivir con el hombre y ser un siervo, súbdito de la raza humana. Tomó la forma de un siervo, pero no dejó la forma de Dios, la naturaleza de Dios. Hasta aquí vamos a resumir lo que hemos visto. El Cristo, Dios mismo, se humilló. El ungido de Dios se humilló tomando forma de hombre. No dejó su naturaleza divina, sino se despojó de su gloria, su riqueza, su majestad, para hacerse semejante a los hombres. Hasta aquí vemos que la veracidad de la palabra de Dios es correcta. Cristo fue impecable y tomó a una mujer ejemplar para que pudiera venir a este mundo. Y eso lo vamos a explicar en los próximos segmentos. Vamos a explicar el nacimiento, la encarnación y muchos aspectos de la humillación de Cristo. Como lo vimos anteriormente, vamos a verlo en 4 aspectos. El primero, el Hijo decidió no usar cualidades divinas, pero sin dejar de ser Dios. El segundo, el Hijo tomó una naturaleza humana sin dejar de ser Dios, pero siendo al mismo tiempo un hombre con todas sus limitaciones. El tercero, el Hijo se sometió a las leyes humanas. Y el cuarto, el Hijo sufrió y pagó las consecuencias del pecado del hombre, aunque él nunca cometió pecado. Todo esto lo vamos a ir escudriñando y analizando para que vayamos conociendo más y más al dador y creador, sustentador de la salvación y de nuestras vidas, Jesucristo. Pues su palabra dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Vamos a analizar, a conocer, a apasionarnos por las Escrituras, porque usted cree que en ella tiene vida eterna, pero no. Ellas son las que dan testimonio de Jesucristo, y en Jesucristo encontramos vida eterna. Por eso es muy importante conocerle. Así que tenemos la tarea de cada día estudiar, analizar y conocerle. Que Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por estos maravillosos momentos. Pedimos que tú seas el que guíe, ilumine y nos enseñe para llegar a toda verdad. Espíritu de Dios, guíanos para conocer más y más. En el nombre de Jesús, da consuelo, trae sanidad y libertad a aquel que lo necesita, para la gloria y honra de tu alabanza. Que Dios te bendiga.